Hola, este es el canal de Artai Things o las cositas de Artai. Hoy vamos a hacer un versus de Trust Stars y el Snowball Ice. Vamos a empezar. Dicen que las comparaciones son odiosas y en este caso probablemente no sea tanto así. Sin duda me ha sorprendido gratamente durante todos estos años el Trust Stars, el cual llevo usando 5 años. No me ha dado tampoco muchos problemas y la verdad es que he acabado bastante contento con él. Pero ya era hora de cambiar a un Snowball Ice y os dejo mis opiniones acerca de todo esto. Por supuesto, lo mejor para empezar es con el unboxing, así que vamos allá. La caja, como podéis ver, es una caja bastante grandecita, muy bien envuelta. Me encantan los dos tonos satinados que tiene de micrófono y el tono más mate de la caja, eso está muy chulo. Y aquí, pues, dentro podemos encontrar que tiene una certificación oficial de Discord y otra de Skype, cosa que me parece obvia. Que micrófono no te va a funcionar con Skype y con que lo tengas bien configurado en administrador de dispositivos, te tiene que funcionar. Dentro de la caja encontraremos esta caja blanca que podéis ver que se va a caer en 3, 2, 1... Ahí está, se cayó, muy bien, estupendo, bien. Bueno, a lo que iba. Dentro de esta caja tenemos, por supuesto, el micrófono, lo que es la bola del micrófono. Y el micrófono viene con una bolsa de plástico protectora para que no le pase nada durante el embalaje ni durante el envío. Está bastante bien cuidado al detalle la caja, así que me gusta. No es elegante en exceso, pero sí funcional. Así que bien por ahí por los de Blue. También tenemos una caja blanca que nos vendrá con el libro de instrucciones y las patas del trípode. Aquí podéis ver las instrucciones, vienen en varios idiomas, pero todos sabemos que no le vamos a dar uso, así que lo vamos a dejar aquí apartado a un lado, porque total, nadie lo va a mirar. Y aquí tenemos el cable del micrófono, que es un USB, mini USB, y un trípode de 3 patas, que ahora veréis en detalle. Me gusta mucho el estilo que tienen estas patas, como podéis ver son de aluminio y la parte de arriba es una rosca bien gorda para poder meter el micrófono. Abajo tenemos un tornillo que supongo que es para apretar la dureza de las patas, cosa que todavía no he probado porque ya de por sí están bastante duras al estar a estrenar el micrófono. En la parte inferior del micrófono tenemos una bolsita para las polillas, ¿puede ser? No lo entiendo, la verdad. Una rosca gigantesca que se enrosca directamente sobre la base de metal. Lo bueno es que se enrosca y va súper bien. Me encanta que el aluminio esté tan bien cortado que con que le des un toquecito gire solo. Eso es maravilloso. Así que me parece un detalle estupendo. Se nota que hay calidad en los materiales y este es un claro ejemplo de ello. Y bueno, con el micro ya montado y el cable al lado y el trípode, podéis ver que este es el total de los productos que tenemos. Ahora vamos con las opiniones con respecto al Trust Stars. El Trust Stars es un micrófono que lleva conmigo ya 5 años. 5 años. Es mucho tiempo. Es un micrófono bastante sencillo para gente que está empezando y perfectamente es comprensible que lo hagan con un micrófono así. No tiene ningún problema de decisión, no hay nada de malo en ello. Pero también hay que tener en cuenta que es un micrófono de 15 euros. Mientras que el Snowball Ice ronda los 50 hasta 80 euros, los he llegado a ver. Pero bueno, el Trust es un micrófono, sobre todo yo diría que su palabra es fiable. Durante todos estos años que lo he utilizado, se me ha caído numerosas veces, ha seguido funcionando. Es un micrófono sencillo, cardioide, que recibe la señal únicamente desde el punto en el que te pones justo delante. O sea, aquí. Solo recibes la señal desde aquí. Cuanto más cerca lo tengas, es mejor, por supuesto. No puedes tenértelo pegado a la boca porque se satura, pero debes de tenerlo lo suficientemente cerca como para que reciba la señal. Tiene un botón de apagado y encendido, el cual se agradece de vez en cuando, porque con nada que le des ya está, se silencia. Cualquier conversación que estés teniendo con alguien que haya entrado en la habitación o demás no va a oírse. Tiene una malla de metal para filtrar el ruido del exterior, pero sin duda alguna no es suficiente. Voy a enseñaros la calidad que saca el Trust Stars ahora. Esto está siendo grabado con el micrófono Trust Stars. Como podéis ver, lo tengo justo aquí y no lo he acercado demasiado a mi boca porque si lo acerco demasiado a mi boca se va a saturar un montón. Pero si lo alejo demasiado, apenas se oye lo que digo. Aunque en realidad lo tengo bastante bien calibrado con la ampliación de sonido desde el administrador de dispositivos de audio en Windows. Es importante que activéis esta opción hasta la segunda raya,
más 20 decibelios y luego activéis una puerta de ruido en el programa de grabación que tengáis. Yo por ejemplo utilizo OBS, pues reducción de ruido, filtro de reducción de ruido. Gracias a eso se oye medianamente bien. Por si os lo preguntáis, ahora estoy con el Snowball Ice. Voy a hacer una comparativa rápida para que lo veáis otra vez. Esto está siendo grabado con el Snowball Ice. Esto está siendo grabado con el Trust Stars. Y aunque de primeras no puede parecer que el sonido sea muy distinto, os animo a que os fijéis bien y reconozcáis sobre todo las sílabas en S, cómo se notan los sonidos de la boca y demás en el micrófono de Snowball y en el Trust Stars. Cosa que ahora en el Snowball Ice, todas las veces que diga las S se van a recibir mucho mejor. Parece una tontería, pero hace que parezca que dejes de hablar desde una lata a hablar desde un micrófono un poquito más profesional. Tened en cuenta que este no es un micrófono profesional, es un micrófono semi-profesional. Está muy bien, pero no llega a ser un micrófono profesional. Y es que estamos hablando del Snowball Ice, que es un micrófono que lleva unos cuantos años ya entre nosotros. La primera vez que oí hablar de él era en el canal de Outconsumer, hace ya más de 6 años. Yo ya no sé cuántas revisiones habrán hecho al Snowball Ice, pero estoy seguro de que no han sido en vano. Realmente creo que la calidad final que está alcanzando es bastante mejor que la que se vio en un principio. Recuerdo que la carcasa inicial era en plástico, ahora mismo estamos prácticamente todo el rato viendo materiales de aluminio, una buena base hecha de metal, una buena rosca, en definitiva, una mejora en materiales. Y es que su hermano mayor, el Blue Yeti, que yo no tengo, es un buen ejemplo de cómo hacer un gran micrófono. La diferencia principal de ese micrófono es que hay mucha gente que no sabe utilizarlo bien debido a que no solo es cardioide, o sea, no solo recibe la información de frente, sino que también recibe información de todo el alrededor, depende de la palanca en la que tengas ajustado el micrófono. Mucha gente no se da cuenta de eso y lo deja activo y recibe señal de todos los lados y no se centraliza justo en la voz que le está llegando de frente. En este caso, este micrófono tiene un condensador cardioide y eso significa que solo vamos a poder hablarle si le hablamos de frente, va a recibir nada más que la información de aquí delante. Si yo le doy un chasquido detrás, no se va a oír tan fuerte como si se lo diese delante. Vamos a verlo. Ahora detrás. Sé que la diferencia no es una bestialidad, pero se nota, ¿vale? Está ubicado justo de frente a la boca. En un versus la diferencia es obvia. No tienes nada más que ver los dos y darte cuenta de que son dos objetos muy distintos, sin duda alguna. Yo le he puesto una goma espuma para reducir un poco el ruido del Trust Stars y aún así no consigue alcanzar esa calidad que tenemos con un micrófono como el Snowball Ice. No digo que uno sea malo ni uno sea mejor solo porque sea más caro. Bueno, sí, en realidad sí. Pero es obvio, si vas a pagar un precio superior por un producto, esperas que sea mejor. Y no digo que sea el doble de mejor que el Trust Stars, porque sigue dando un desempeño bueno. Pero sí digo que si de verdad estás centrado en tener una calidad de grabación medianamente decente y que no petardee, o como cosas que me han pasado con el Trust Stars, es muy recomendable que cambies a un micrófono de este estilo. Por otro lado, el Trust Stars es un micrófono muy bueno para principiantes. Lo he estado usando 5 años, no tenía dinero para cambiar de micrófono y me ha seguido dando un buen uso. Como punto bueno diría que, por ejemplo, va a jack de 3.5 mientras que el Snowball Ice va a un USB. De mini USB a USB. ¿Qué pasa? Que eso hace que te comas un puerto USB de tu ordenador y en mi caso no es un problema porque cogí una placa base con un montón de USBs precisamente por eso, porque sabía que se llenaban. Pero si eres una persona que tiene muy pocos puertos, pues es un punto a tener en cuenta. Por otro lado, este va directamente a un jack de 3.5, que si tienes un portátil que solo tiene una entrada combinada de audio más micrófono, pues te va a comer el puerto de 3.5. Aún así, si es en caso de que tengas un portátil, es muy recomendable que acabes comprando algo así antes que estar usando el micrófono del portátil. De verdad, es como si empiezo a grabar yo ahora con el micrófono de la cámara, el cual no es muy recomendable porque es que aparte se satura un montón. Así que en definitiva mi decisión es, si tienes un presupuesto ajustado, el Trust Stars no es una mala decisión. Si tienes un presupuesto más elevado, por supuesto ve al Blue Snowball. Desde 50 euros lo puedes encontrar en alguna oferta en alguna fecha destacada. Mientras que el Trust lo puedes encontrar prácticamente en cualquier lugar por menos de 20 o 15 euros. Aunque
Más que esto, os recomendaría que os fuerais directamente al GTX 212, porque ya han sacado una versión mejor, tiene un condensador cardioide mejor, y aunque la recepción es más pobre que un Blue Snowball, te va a seguir dando un uso bastante bueno. Si vas a utilizarlo para cosas como streaming, como yo he usado, Twitch, os recomiendo que os paséis a un estilo un poco más profesional como este que os va a dar este Blue Snowball. Muchas gracias por el vídeo, no quería que se hiciera demasiado largo, así que lo voy a dejar por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a intentar hacer más reviews acerca de productos muy baratitos. Y os recomiendo que os paséis. Y os suscribáis si queréis. Si no, pues nada, no pasa nada. Adiós a todos.